Buenos días a todos nuevamente y pues como dijimos, estaba dando un tiempecito ahí para que se uniera la mayoría de las personas y creo que ya estamos bastantes ya. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a seguir con el tema de movimiento en dos dimensiones, solo que ahora nos toca un nuevo tema, ¿verdad? El tema que nos toca el día de hoy ya es el tema de movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento para que todos puedan ver la presentación que ya he preparado, que tenemos precisamente en el Classroom, ¿verdad? Y obviamente pues vamos a iniciar con nuestra presentación ya del día de hoy. Seguimos con movimiento en dos dimensiones, solo que ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Ya teníamos los movimientos acá, ¿verdad? Sí, ahí está. Vamos a empezar con movimiento circular uniforme, ¿sí? Vamos a dar un minuto, creo que se están conectando más personas en este momento, ¿verdad? Para no interrumpir la clase. Bueno, empecemos pues. Movimiento circular uniforme, ¿verdad? Dice que cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, tiene un movimiento circular uniforme. Un automóvil que da vuelta a una curva de radio constante y con rapidez constante, un satélite en órbita circular, obviamente alrededor de la Tierra, un patinador que describe un círculo con rapidez constante, son ejemplos de este movimiento. Otros ejemplos pueden ser, pues, las aspas de un helicóptero, cuando se están moviendo a velocidad constante, las aspas hacen un movimiento circular. También tenemos un movimiento que a veces uno de nosotros, bueno, cuando yo era niño le poníamos a veces un hilito a un juguete y lo empezábamos a hacer como que volaba para arriba, que volaba, ¿verdad? Para arriba. Entonces, que volaba y hacíamos un movimiento circular uniforme, ¿verdad? Dice que para este movimiento, porque es uniforme, no hay componente de aceleración paralela a la trayectoria, o sea, no tenemos una aceleración en que sea tangente a la trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria? Pues es una trayectoria circular, es un círculo. Si la hubiera, pues entonces la rapidez cambiaría y no estaríamos hablando de un movimiento circular uniforme, sino estaríamos hablando de un movimiento circular con aceleración constante. Este movimiento es con velocidad constante, ¿verdad? El vector aceleración, pero así hay aceleración, ¿verdad? Es perpendicular a la trayectoria. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que va a estar a un ángulo de 90 grados a la trayectoria de un punto específico de nuestro círculo. Por lo tanto, se va a dirigir hacia adentro, o sea que la aceleración, llamémosle normal o centrípeta, según la bibliografía que estemos viendo, normal o centrípeta, va a ir siempre hacia el centro del círculo, ¿sí? Esto causa el cambio en la dirección de la velocidad, sin cambiar la rapidez. O sea que, para cualquier momento, si hablamos vectorialmente, la rapidez va a tener la misma magnitud. ¿Qué es lo que va a cambiar? La dirección nada más. El siguiente trabajo consiste en demostrar que la magnitud de la aceleración en el movimiento circular se relaciona de manera sencilla con la rapidez de la partícula y el radio del círculo. Ahora debemos encontrar pues la aceleración de la partícula.
consideremos el diagrama de vectores de posición y velocidad que vemos en la figura 4.16b, que es esta que tenemos al centro. ¿Sí? Dice, la figura también muestra que el vector que representa el cambio de posición, que es delta R, ¿sí?, para un intervalo de tiempo cualquiera, ¿verdad? Eso significa arbitrario. La partícula sigue una trayectoria circular de radio R, de la que se muestra en la parte mediante la curva discontinua precisamente que está acá, ¿verdad? Apenas se ve por ahí, ¿verdad? Ahí está. Entonces dice que la partícula está primero en el punto A y luego, después de un tiempo, en el tiempo t inicial, ¿sí?, la partícula está en la posición y tiempo inicial aquí en A y luego se mueve hacia B. En un tiempo ulterior, digámoslo así, en un tiempo después de hacer este movimiento circular, ¿sí? Se mueve, miren, de A hacia B. Miren cómo va moviendo la velocidad. La velocidad es la tangente a la trayectoria. Entonces, la tangente en el punto A no es la misma que la tangente en el punto B en dirección. La magnitud BI y BF debe de ser constante, ¿sí? Debe ser constante, por eso es un movimiento circular uniforme, porque esa velocidad debe de ser constante. Entonces dice que supongamos que también que la velocidad I, la velocidad inicial y la velocidad final difieren solo en dirección. Sus magnitudes son las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si BI es igual a BF, ¿sí?, ya solo lo podríamos llamar como velocidad. No va a ser ni inicial ni final, porque es la misma. Por eso es que es un movimiento circular uniforme. Por eso es que es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, aquí nos da la explicación y nos dice que un automóvil se mueve en una trayectoria circular, como ven, como que fuera aquí una rotonda, ¿verdad?, con rapidez constante y experimenta un movimiento circular. Conforme la partícula se mueve de A hacia B, ya estamos hablando de aquí en B, dice, el vector velocidad lo único que hace es cambiar de dirección. Y como decía, el vector aceleración va a estar de cada punto hacia el centro de la trayectoria. De cada punto hacia el centro de la trayectoria. La construcción para determinar el cambio de la velocidad es el siguiente, ¿verdad? Es este. Pero como tenemos que velocidad inicial y velocidad final son iguales, pues el cambio de velocidad va a ser 0. Si estamos hablando de magnitud. Ahora en dirección, sí, las dos direcciones son completamente diferentes, ¿verdad? Este va un poquito aquí hacia arriba y este ya va un poquito aquí hacia abajo, tal como lo muestra aquí. Entonces, seguimos con la misma gráfica. En la figura 4.16c, que es la que tenemos el triángulo de velocidades, ¿sí?, los vectores de velocidad se volvieron a dibujar ahora que solo en un solo origen. Es como que hubiéramos pasado este vector hacia el B, ¿verdad?, aquí. Entonces, el vector V conecta las puntas de los vectores y representa la suma vectorial. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más el cambio de velocidad. Pues obviamente aquí identificamos triángulos que nos ayudan a analizar el movimiento. El ángulo, ahí se me fue, ¿verdad? No es D, sino es teta, ¿verdad? El ángulo delta teta
entre los dos vectores de posición de la figura 416b es el mismo que el ángulo entre los vectores de velocidad de la 416c. O sea que el vector, el ángulo que está acá, en medio de los dos vectores de radio, es el mismo que está entre los dos vectores de velocidad. Ya que el vector velocidad siempre es perpendicular a la posición. ¿Qué quiere decir? Que entre el vector posición y el vector velocidad hay un ángulo de 90 grados. Y aquí también va a haber 90 grados. Entonces, esta dirección que ha cambiado aquí, también va a cambiar de aquí para acá. Siempre se van a mantener aquí para aquí y aquí 90 grados. Entonces, el ángulo que cambia aquí es el mismo que cambia en la dirección de los vectores de velocidad. Por lo que podemos decir que los triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes si el ángulo entre cualquiera de los dos lados es el mismo para ambos triángulos y si la relación de las longitudes es la misma. Entonces, como vemos aquí, esta parte que tenemos aquí, tenemos que es una relación de triángulos, ¿verdad? El cambio de velocidad es partido la velocidad es igual al cambio del radio o al cambio del desplazamiento dividido el desplazamiento, ¿verdad? Por eso seguimos con la misma gráfica. Y aquí podemos determinar el cambio de velocidad y la aceleración con estas mismas gráficas, solo que esta es de otra bibliografía, ¿verdad? Aquí vemos que la R cambió a S, es exactamente lo mismo, ¿sí? Para quienes tengan otro libro. Y obviamente, miren, nos ha quedado el mismo triángulo, ¿verdad? El cambio correspondiente en velocidad y aceleración. Y como vemos aquí en este gráfico, que la aceleración radial, centrípeta o normal, ¿sí?, siempre va dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces, por favor, siempre lean todas sus diapositivas. Continuamos. Entonces, las ecuaciones del movimiento circular uniforme van a ser las siguientes, ¿verdad? Que a esta letra griega la vamos a denotar con posición angular, ¿sí? Entonces, quiere decir que la posición angular final va a ser igual a la posición angular inicial más esta que parece ser una W por el tiempo. Esta W vamos a ver que está ya definida aquí abajo, ¿verdad? Donde dice que el cuerpo, tenemos que esta letra griega, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es la posición angular del cuerpo en el instante estudiado y posición angular del cuerpo en el instante inicial. Su unidad en el sistema internacional es radianes, ¿verdad? Recuérdense que a pesar de que las unidades se vamos a dar aquí en radianes, al final de cuentas los radianes son adimensionales, por favor, jóvenes. Siempre vamos a escribir radianes por segundo, pero cuando multipliquemos radianes por segundo, si los multiplicamos por una distancia que sea metros, entonces el radian simple y sencillamente desaparece y nos va a quedar metros por segundo. Espero que me entiendan, ¿verdad? Los radianes son adimensionales. La W que parece estar aquí, pues obviamente es la velocidad angular del cuerpo y su unidad de medida es radianes por segundo, ¿sí? La aceleración angular, que está aquí por la letra alfa, ¿verdad?, es radianes por segundo al cuadrado. Para
para esta parte de nuestro movimiento no vamos a ver la aceleración angular, ya que solo vamos a ver movimiento circular uniforme, como AW constante, ¿verdad? Y aquí está pues la fuente de donde se ha traído pues esta gráfica que me ha servido a mí para explicarles de una mejor manera la formación de las fórmulas, ¿verdad? Y vamos a ver una relación entre las magnitudes angulares y las magnitudes lineales, ¿verdad? Podemos relacionar las magnitudes angulares y lineales a través del radio. ¿Cómo? Acá, ¿verdad? El espacio recorrido, acá lo denotamos como S, ¿sí? Pero muy bien sabemos que lo podemos denotar por medio de X, ¿sí? Si estamos haciendo un movimiento sobre el eje X o un movimiento sobre el eje Y. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes cuando se montan en una bicicleta, ¿sí? Le ponen una velocidad angular, digámoslo así, constante a los pedales. Sus pedales se van moviendo en forma de movimiento circular uniforme. Ese movimiento circular uniforme pues se está trasladando en otro movimiento circular uniforme a la llanta de atrás. ¿Qué mueve la llanta de atrás? La cadena, ¿sí? Entonces, la cadena mueve, miren, el engranaje, cada uno de los engranajes que están ahí si es de velocidades, ¿verdad? O el único engranaje si no es de velocidades, ¿sí? El sprocket se llama para hacer más técnico el asunto, el sprocket. Entonces, el sprocket tiene una velocidad angular diferente de la rueda. ¿Qué es lo que tienen igual el sprocket donde va la cadena en su llanta trasera que la llanta grande sobre el piso? Lo que es igual ahí es el desplazamiento angular, porque cuando el sprocket se mueve 10 grados, ¿sí? Su llanta también se va a mover 10 grados. La distancia no es la misma, ¿sí? Cuando yo tengo una llanta de 16 pulgadas que una llanta de 24 pulgadas de diámetro. Por eso es que siempre vamos a depender del radio para hacer ese tipo de análisis. Espero que me estén entendiendo. El ejemplo clásico de cómo relacionar el avance lineal con el espacio recorrido angularmente es el de una bicicleta, o el de una moto, o el de cualquier móvil con llantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el automóvil, el motor hace mover las llantas en forma circular, pero nuestro desplazamiento es el espacio recorrido, porque no nos movemos en forma curva, en una sola curva, ¿verdad? Sino que nos vamos en línea recta en nuestro carrito, pero las llantas están haciendo un movimiento circular. Entonces, ese movimiento de avanzar linealmente está relacionado con la cantidad de movimiento angular, que es la letra griega que tenemos acá, con el radio, ¿verdad? O sea que si yo me muevo 10 grados, ¿sí? Y yo tengo un radio de 15 centímetros, no es el mismo espacio recorrido que si yo tengo 10 grados y tengo 24 pulgadas, ¿sí? Vamos a hacer un problema, creo yo, donde tengamos que ver esto. Ahora lo voy a buscar, creo que por ahí tengo una bibliografía. También decimos que la velocidad lineal, que es la que comúnmente conocemos nosotros como velocidad en X, va a ser igual a la velocidad angular, que es la W, multiplicada siempre por el radio. ¿El radio de quién? El radio de la trayectoria. La aceleración tangencial, ¿sí? Ya dijimos que para este caso no la vamos a usar, así que no le pongan sentimiento a la aceleración angular. La que sí vamos a estar usando es la que se llama aquí aceleración normal, o en otras bibliografías aparece como aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque va hacia el centro de mi movimiento circular.
Y aceleración normal se le llama, ¿verdad? Porque si vemos aquí, está en un ángulo de 90 grados con la velocidad lineal. ¿Ven? Aquí vemos que se llama aceleración radial, o sea que tenemos dos sinónimos para esta aceleración que le han llamado aquí aceleración normal. Es aceleración normal, aceleración radial o aceleración centrípeta, ¿verdad? Esas mismas tres aceleraciones significan lo mismo. Por favor lo apuntan, ¿verdad? Aceleración normal, aceleración centrípeta o aceleración radial significa exactamente esto que está acá. ¿Y cómo vamos a hallar esa aceleración? Pues esa aceleración no es nada más que la velocidad lineal elevada al cuadrado dividido el radio o, en su defecto, la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. ¿Sí? Entonces, cada vez que oigamos decir, halle la aceleración normal, halle la aceleración centrípeta, halle la aceleración radial, nos están hablando de esta aceleración. Es la misma fórmula. Por favor, no se vayan a dejar ir ahí con la finta. Y la única que cambia es la aceleración tangencial. Pero como estamos en un movimiento de velocidad angular constante, la aceleración tangencial es 0. Esta no aplica para este movimiento. Y vamos a introducir dos nuevos conceptos como lo son el período y la frecuencia. Pues en el movimiento circular uniforme es un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, el ejemplo más común es la Tierra. La Tierra, digámoslo así, que si lo ponemos de forma ideal, se repite cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que una vuelta alrededor del Sol la doy siempre en un año. Y eso nunca va a cambiar. Por eso dice que es un movimiento periódico. O sea, cada año yo termino la vuelta. O sea, no yo, ¿verdad? Sino la Tierra. El otro movimiento circular que es periódico es el movimiento de rotación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de rotación tiene 24 horas. Cada 24 horas la Tierra da una vuelta completa a toda su circunferencia. ¿Sí? Entonces, esas son las características de un movimiento circular uniforme, que yo me voy a tardar el mismo tiempo siempre en dar la vuelta. ¿Qué es el periodo? Pues dice que el periodo es el tiempo que tarda una partícula o un cuerpo en dar una vuelta completa. ¿Sí? Hablábamos de los dos ejemplos, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo da una vuelta completa la Tierra alrededor del Sol? Pues en un año. Ese es un tiempo, un año. Si lo transformamos a horas y a segundos, nos va a quedar un montonón de tiempo, ¿verdad? También está el otro, ¿en cuánto tiempo da la vuelta completa la Tierra a su propia circunferencia? 24 horas, ¿verdad? Y obviamente dice que aquí lo vamos a determinar o representar con la letra T mayúscula, ¿sí? Porque acuérdense que la T minúscula es el tiempo. Y en el sistema internacional lo vamos a medir en segundos. Y la fórmula es que el periodo va a ser igual a 2pi partido la velocidad angular, que es la W que tenemos ahí, ¿verdad? Es 2pi dividido la velocidad angular. La frecuencia dice, ¿qué es la frecuencia? Es la cantidad de vueltas que una partícula da por segundo. Y se representa por la letra F minúscula. Y se mide en 1 partido segundos. O podríamos decir segundos elevado a la menos 1. Y a esta dimensional le vamos a llamar hertz, ¿verdad?
A 1 partido segundos le vamos a llamar hertz, o en español le decimos hercio, ¿verdad? ¿Dónde utilizamos los hertz? En las frecuencias de la radio más comúnmente, ¿verdad? Y la fórmula es que la frecuencia es igual a la velocidad angular dividido 2pi. Y como vemos, ¿verdad? En las dos fórmulas que tenemos acá, que una es la inversa de la otra. Por lo tanto, la frecuencia es el inverso del periodo o el periodo es el inverso de la frecuencia, que es la otra relación que tenemos acá. Luego, pues también decimos que tenemos las dos, ¿verdad? Y podemos despejar de cada una de las expresiones la velocidad angular. O sea que aunque no me den el radio, pero si me dan un periodo o una frecuencia en algún problema, yo ya puedo obtener la velocidad angular. ¿Y cuál es la velocidad angular? Pues voy a pasar esta W aquí a multiplicar y como está multiplicando con la T pasa a dividir. Entonces la velocidad angular va a ser igual a 2pi partido el periodo. O también puedo despejarla aquí, ¿verdad? Entonces el 2pi que está dividiendo aquí pasa a multiplicar. Entonces también yo puedo hallar la velocidad angular como 2pi multiplicado por la frecuencia. Y de estas ecuaciones originales del movimiento, yo en el cuadro anterior, si nos regresamos un poquito, ¿verdad? Tenemos que la velocidad lineal viene dada por la velocidad angular por el radio, y si hacemos acá que W es 2pi partido T, entonces yo puedo tener que la velocidad lineal es 2pi partido el periodo multiplicado por el radio. O, si en lugar de eso lo sustituyo por esta expresión, me va a quedar que la velocidad lineal va a ser igual a 2pi por la frecuencia multiplicada por el radio. Otro dato importante que debemos tomar para solucionar este tipo de problemas es que a veces nos aparecen cantidades como esta, ¿verdad? Dice que un móvil, un aspa o cualquier elemento se mueve a 50 revoluciones por minuto, ¿sí? RPM significa 50 revoluciones por minuto. Y ¿cómo se escribe para tener las dimensionales? Es revolución partido minutos, ¿verdad? Entonces dice que aquí una revolución, ¿sí?, es igual a una vuelta, ¿sí? Entonces, como quien dice, 50 revoluciones por minuto, que es un término muy común en el caso de motores eléctricos, ¿verdad? Quiere decir que da 50 vueltas en un minuto. 50 vueltas da él en un minuto. Entonces, la cantidad puede transformarse a radianes por segundo de la siguiente manera, ¿verdad? Y cuando hacemos esto de convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo, ya obtenemos de una vez la velocidad angular. Ya como quien dice que en esta notación, 50 RPM, está escondida la velocidad angular. ¿Y cómo la vamos a ver? ¿Cuántos radianes tiene una vuelta? Pues obviamente 2pi, ¿sí? ¿Y cuántos segundos hay en un minuto? Tiene 60, ¿verdad? ¿Por qué el minuto va aquí arriba? Porque realmente, si vemos, es revoluciones. Aquí si quieren de una vez lo vamos a corregir, ¿verdad? De una vez lo vamos a poner aquí para que no se me hagan bolas, ¿verdad? Ahí está. Entonces, revoluciones por minuto. Entonces, cada vez que yo tenga RPM, va a significar que la M es minutos y va en el denominador. Y como va en el denominador, para eliminarlo, yo tengo que poner minutos aquí en el numerador. Entonces, cabalmente, si yo elimino revoluciones con revoluciones y minutos con minutos,
me va a quedar radianes partido segundos, que es una velocidad angular. Y cuando tengamos RPM, estos factores son los que tenemos que hacer y tener de esta forma para poder obtener nuestra velocidad angular. Espero que se haya entendido y si no, al igual que siempre, esta presentación ya está disponible en el fichero de Classroom de física básica, ¿verdad? Entonces, ya saben que una revolución es una vuelta para el caso de física básica, ¿verdad? Yo creo que tenemos ahí un comentario, ¿verdad? Dice Inge, eso se hace con radianes o grados sexagesimales. ¿Cuál? Aquí yo no estoy diciendo, miren, ya al estar haciendo esto, ¿sí? Al estar haciendo estas conversiones aquí, ustedes ya no tienen que convertir su ángulo perdón, ya no tienen que poner su calculadora en radianes, ¿sí? Esto se hace con calculadoras en grados. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si un problema dice, en 10 segundos una partícula se mueve 35 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues convertir los grados a radianes, ¿sí? Para usar esta fórmula de acá, ¿sí? Que básicamente, ¿sí? Si nos vamos aquí de último, ¿sí? Si nos fuéramos aquí de último, ¿sí? Voy a ver si se puede agregar lo que yo quiero, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? Nos va a quedar que delta teta nos va a quedar igual a W por T, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de pasar, por ejemplo, miren, este es el ángulo final, digamos, el desplazamiento final y el desplazamiento inicial. Si yo paso para acá, yo tengo desplazamiento final menos desplazamiento inicial. ¿Y qué tengo? Pues tengo esto, que el cambio del desplazamiento es igual a la velocidad angular por el tiempo, que es bien similar a que si estuviéramos diciendo que yo tengo un delta X, ¿sí? Va a ser igual a velocidad por tiempo. Bien, es similar la fórmula. No estamos cambiando casi que nada, ¿sí? Es similar. Este es en movimiento circular uniforme y este es en movimiento rectilíneo uniforme. Miren, el cambio de ángulo, digamos, va a ser igual o similar a el cambio de posición. La velocidad angular es como que estuviéramos la velocidad lineal y el tiempo va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Que delta teta debe de estar en radianes, ¿sí? ¿Cómo hacemos la conversión de radianes?
Aquí se las voy a agregar de una vez, ¿verdad? Entonces, la conversión de radianes, si yo tengo, vamos a decir que 180 grados, ¿sí? Es a pi, ¿verdad? Solo que no lo voy a poner aquí por el tiempo. Y si yo tengo, por ejemplo, 35 grados, es a teta, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a ver si tengo el pi, aquí está. Ahí está, ¿eh? Entonces multiplicamos 35 por pi y lo dividimos dentro de 180 y vamos a obtener que grados sexagesimales a radianes. Y no vamos a usar la calculadora en radianes, sino simple y sencillamente la vamos a hacer así. Ya están los cálculos en radianes, por ejemplo, que 35 grados les quede que serían 0.75 radianes, entonces 0.75 por dividido, por el tiempo nos va a dar, o dividido el tiempo nos va a dar una velocidad angular, ¿verdad? Entonces ya tenemos, por ejemplo, si ya tenemos esto en radianes, pongámosle que fuera 0.7, ¿sí? Radianes, ya lo dividimos dentro de la, por ejemplo, que lo hiciera en 5 segundos, ¿sí? Entonces ya con nuestra calculadora ya decimos que 0.7 dividido 5 ya nos queda radianes por segundo, sin tener que estar cambiando la calculadora a radianes. Entonces, simple y sencillamente hacemos esta conversión, ¿verdad? 180 es a pi, como la cantidad de grados que nos den es a teta. Y obviamente, pues, vamos a tener que teta, ¿sí? Va a ser igual a 35 multiplicado por pi. Y todo esto lo vamos a dividir dentro de 180. Ahí está. ¿Eh? Y se los voy a dejar aquí, ¿verdad? Y una vez que se quede aquí. Entonces ahí sí ya no tenemos que hacer absolutamente nada para cambiar la calculadora a grados sexagesimales. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Como ven, ya de una vez se los dejé por acá. Creo que tenemos un comentario aquí. No, ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos que... Entonces, yo voy a mostrar por la hora, ¿verdad? Voy a mostrar el problema que tenía listo para el día de hoy. Este no es... Creo que ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Muy bien. Aquí está, precisamente. Vamos a iniciar con este problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver, quiero ver, creo que había uno antes. No, ahí está. Muy bien, vamos a ver primero este ejemplo.
que está en Serway, la 10ª edición, que dice que el astronauta que orbita a la Tierra en la figura 4.19, ¿por qué? Porque aquí hay un pequeño astronauta, ¿verdad? Aquí abajito. Dice, se está preparando para acoplar con el satélite Westar 6. El satélite está en una órbita circular 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la aceleración de caída libre es de 8.21 metros por segundo al cuadrado. Tomen muy en cuenta ese dato, por favor, jóvenes. Dice que la aceleración de caída libre es de 8.21 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa no es la aceleración de la gravedad como se logran dar cuenta ustedes, sino ¿qué quiere decir? Ahorita lo voy a explicar. Tome el radio de la Tierra como 6.400 kilómetros y determine la rapidez del satélite y el intervalo de tiempo necesario para completar una órbita alrededor de la Tierra, que es, obviamente, dice, el periodo del satélite. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es elaborar un diagrama para ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo he elaborado aquí un pequeño diagrama donde el círculo de adentro, que es blanco, ¿verdad?, es el planeta Tierra, ¿sí? Y tenemos un radio de la Tierra acá. Luego yo le puse R sub S al radio del satélite, ¿sí? Y nos dice que está orbitando, ¿a cuánto? A una órbita circular 600 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o sea que la superficie de la Tierra es el círculo que está aquí afuera, y de aquí hasta donde está su órbita hay 600 kilómetros, ¿verdad? Por eso le puse órbita aquí. Y esta aceleración de caída quiere decir que si el satélite pierde su radio de giro, este va a venir y se va a dirigir hacia la Tierra. Entonces, esta aceleración de caída libre la debo de tomar como la aceleración centrípeta, normal o radial, como vimos hace un momento, ¿no? Esa es cualquiera de ellas. Y es lo mismo, le podemos tomar aceleración normal, ¿verdad? O centrípeta. Y aquí vemos un pequeño esquema de qué es lo que está haciendo el satélite. Ya sea que el satélite aquí no me indica si se está moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, y por el momento no nos va a interesar. Solo nos dice que se está moviendo en un movimiento circular y este movimiento circular es uniforme. Es lo único que debemos saber, ¿verdad? Ya si se mueve hacia acá o se mueve hacia acá, eso por el momento no tiene importancia, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dieron? Que la órbita vale 600 kilómetros, este pedazo de aquí, ¿eh? Aunque lo podría poner aquí, ¿verdad? Para que se note un poquito mejor, ¿verdad? Y obviamente ahí está, tal vez ahí está, ¿verdad? No me quedó recto, ¿verdad? Pero vemos aquí que si yo sumo el radio de la Tierra con lo que me dieron de órbita que hace sobre la Tierra, yo voy a obtener el radio del satélite, ¿ven? En ese pequeño diagrama, ¿ah? Entonces dice que el radio de la Tierra nos han dado que es de 6.400 kilómetros y pues la aceleración de caída la voy a tomar como que fuera la aceleración centrípeta, que vale 8.21 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo primero es calcular el radio de giro del satélite. ¿Y qué voy a hacer? Sumar el radio de la Tierra con la órbita. Los 6.400 más los 600 son kilómetros. Pero en el sistema internacional saben que lo tenemos que usar todo en metros, ¿verdad? Y lo vamos a pasar a metros. Entonces ahí ya vamos a tener el radio. Y ya con el radio, pues ya tenemos la aceleración. Y de las fórmulas que habíamos visto anteriormente, pues vamos a obtener el resultado de la velocidad lineal. Y para hallar el periodo, vamos a hallar, pues obviamente con esta otra fórmula, primero hallamos la velocidad angular y luego el periodo con esa velocidad angular. El día de mañana lo vamos a explicar un poquito más despacio y
Si no hay ninguna duda o ningún inconveniente, pues de mi parte sería esto por el día de hoy, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna duda. No, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Todo quedó claro? Bueno, pues entonces en este momento dejo de grabar